Ok, vamos a ver. Listo. A ver, mire, en este problema dice, dos números están en la razón 4, 7. Si el producto de ellos es 252, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Entonces, ¿recuerdan de lo que decíamos para resolver ejercicios de razones y proporciones? Necesitábamos dos cosas. ¿Qué era lo que necesitábamos? ¿Quién se acuerda? Normalmente decíamos multiplicamos dos cosas en función de lo que nos pregunta, pero ¿qué necesitábamos encontrar? A ver, ¿quién me dice? Y lo que decíamos, el factor, ¿sí? ¿Recuerdan? Les decía, necesitamos siempre un factor que vamos a multiplicar por la incógnita o por nuestra X o lo que sea, ¿ya? Vamos a ponerle el factor por nuestra X, ¿ya? Por lo que nos pregunta. Si vemos aquí, dice, dos números están en la razón 4, 7, el producto es 252. ¿Qué significa el producto? ¿Qué operación se hace el producto? A ver, ¿quién me dice? División Lisec. Multiplicación, ¿no? Producto significa multiplicación. Entonces, significa que la multiplicación de los números proporcionales a 4 y 7 debe dar 252. Pero pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y aquí les voy a enseñar un truco que muchas veces nos va a ayudar. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Diferencia. ¿Qué significa diferencia? ¿Qué operación es la diferencia? Resta. La resta, correcto. Entonces, miren, lo que a mí me está preguntando, aquí le voy a poner, es la resta. Recuerdan que cuando nos decía el mayor, buscábamos el mayor. Si me dice el menor, el menor. Si me dice la suma, la suma. En este caso, la diferencia. Miren lo que voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre 4 y 7? ¿Cuál es la diferencia entre los dos números? A ver. Correcto, la diferencia sería 3. Ya tengo la pregunta, miren, ya tengo esto de aquí. ¿Qué es lo que me falta? El factor. Y voy a utilizar aquí un truco. Nosotros ya tenemos que la respuesta es 3 multiplicado por algo. Por lo tanto, me puedo adelantar y puedo decir que la respuesta es múltiplo de ¿cuánto? ¿Múltiplo de cuánto sería la respuesta? Múltiplo de 3, porque estoy multiplicando por 3, ¿no? Entonces, ojo, y vamos a ver de las opciones de respuesta, ¿cuántas opciones hay múltiplos de 3? ¿10 es múltiplo de 3? No. 14 múltiplo de 3 tampoco. 11 tampoco y 9 sí. Entonces, de acuerdo a estos datos, a estas respuestas, la única lógica es que sea 9, ¿ya? Solo en función de esto, por razonamiento lógico. Ahora vamos a comprobar. Ojo que este 9 viene a ser de la diferencia de este de aquí. Si yo relaciono los dos, el 3 y el 9, ¿cuánto ha sido el factor? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el factor? Recuerden que el factor significa el número que yo multiplico para llegar hacia el resultado, ¿no? Entonces, en este caso, el factor sería 3. ¿Sí? La diferencia es 3, el factor 3. 3 por 3, 9. Mi resultado. Vamos a comprobar si de verdad sería esa la respuesta. Ojo que el factor yo debería multiplicar por cada uno de estos números y ese resultado al multiplicar debería darme 252. Vamos a verificar. Entonces, 3 por 4 es 12 y 3 por 7 es 21. Entonces vamos a multiplicar esto de aquí. ¿Cuánto me daría este resultado? ¿Sí? Miren, entonces yo puedo multiplicar, miren, 12 por 20, que eso sería 240, más 12, porque tengo 21, y si sumamos esto me da como resultado 252. Y sí, el resultado se comprueba que es 252. Así habríamos ya demostrado que efectivamente la respuesta es 9. Vamos a hacer nuevamente, recuerden, en los problemas de razones, proporciones, yo necesito dos valores. El factor y la pregunta. ¿Sí? En este caso, la pregunta es la diferencia, por eso yo sacaba
4 y 7, la diferencia es 3, y ya sé que mi respuesta es un múltiplo de 3. En este caso, solo hay una opción que cumple con esa condición. Y listo, si tuviera más de dos opciones, ahí verifico, saco el factor, como en este caso, digo, ¿cuál es el factor? 3 para llegar a 9 es 3. Por lo tanto, verifico con este resultado, multiplicando a los valores que decíamos, aquí es 12 y aquí es 21, y compruebo que se cumpla la condición que me está dando. Aquí me decía que al multiplicar los números debe dar 252. ¿Listo? Entonces miren, por razonamiento lógico era bastante sencillo. ¿Ya? Ahora, de otra manera que nosotros también podríamos hacer es multiplicar estos números. ¿Sí? Podríamos multiplicar 7 por 4, 28. Ahora, esto de aquí normalmente dependiendo de los números que tengamos, si tenemos calculadora fácil, vamos a dividir 252 para 28. ¿Cuánto les daría eso? Eso de aquí, esta división les da 9. Ojo que este 9 no es la respuesta que me está preguntando. Aquí coincide. ¿Cuál es el proceso que ustedes harían en un problema? Ojo, similar a que asimismo diga producto y todo lo demás. Ustedes dividen y encuentran este valor. A este valor deben sacar la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es 3. Y este resultado es su factor. ¿Ya? Así calcularíamos el factor. Ese es el procedimiento medio normal para resolver estos problemas. Cualquier problema de este tipo. Entonces, como ya tengo el factor, ahora sí voy a la pregunta. La pregunta es la diferencia. La diferencia entre 7 y 4 es 3. Y aquí ya tengo mi resultado. 3 por 3, 9. Así es como resolveríamos este problema. Ojo que, como les dije, el primer 9 que nos da es coincidencia. No significa que esta era la respuesta. En este caso da igual, pero en otros problemas no les va a dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Vamos, ahí sí tenemos más problemas para ir resolviendo y para ir reforzando esto, ¿ya? Vamos con, otro, miren, similar, o sea, coincidencia, está puesto al azar, pero nos salió algo parecido. Dice, dos números están en la razón 2, 3, si el producto de ellos es 150, ¿cuál es la suma de los números? En este momento quiero que ustedes intenten resolverlo, me envían la respuesta por el chat y luego resolvemos. Un minuto, un par de minutos y luego hacemos la corrección. Ya les indiqué, por razonamiento, traten de hacerlo o por el método que les dije que siempre les va a dar. Obviamente es un poquito más largo, pero siempre se podría resolver de esa manera. Entonces, por favor, vayan resolviendo, chicos. Me envían al chat, ¿ya? A ver, listo. Vamos a tratar de hacer, interpretemos. ¿Qué nos decía? Que estos dos números, el producto de estos números es 150. Nos pregunta la suma. Entonces, ojo, voy a hacer el primer análisis. La suma. 2 más 3 es 5. Yo sé que mi respuesta es un múltiplo de 5. En este caso, solo descarto los demás son múltiplos de 5. Pero, ojo, el 5 y el 5, el factor sería 1. Es decir, solo sería multiplicar 3 por 2, 6. No cumple, descartado. ¿Sí? Porque, ojo, recuerden que es la multiplicación de estos valores. Tengo dos opciones, el 15 y el 25. Voy a trabajar con el 25, voy a encontrar el factor. ¿Cómo encontraba el factor? La razón entre el 5 que yo tengo y el valor de mi respuesta. Entonces, digo, 5 para llegar a 25 sería 5. Ese sería mi factor. Voy a comprobar si con ese factor la respuesta me da 150. Es decir, al 5 le multiplico por cada uno de los números. 5 por 2 me da 10 y 5 por 3, 15. Al multiplicar estos dos números, el resultado debe ser 150. 10 por 15, efectivamente es 150. Y listo. Entonces, está comprobado que la respuesta es 25. Así es como haríamos. Ahora, digo, bueno, ¿qué tal que no hice con el 25? Hice con el 15. Vamos a ver, ¿cómo sería en ese caso para verificar si es que cumple o no cumple? Voy a trabajar con este de aquí. ¿Cuál es el factor? 5 para llegar a 15, el factor sería 3. Por lo tanto, 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Si nosotros multiplicamos 6 por 9 nos da 54. 54 no es 150, por lo tanto,
descartada esta opción y la que me sobra sería 25 como respuesta correcta. Ese es de acuerdo a ese proceso. Les decía también que nosotros podemos multiplicar este número y dividir acá. Digo, 2 por 3, 6 y divido 150 para 6. ¿Ya cuánto me da eso? Eso sería a 25. Nuevamente, este 25, ojo que este 25 no es la respuesta. Este 25, yo debo sacarle la raíz cuadrada. Entonces digo, 25, la raíz cuadrada de esto me da 5. ¿Sí? Tengo 5 que este es mi factor. Y a este factor sí le multiplico por estos números. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. En estos dos valores está coincidiendo. Pero ahora sí. ¿Qué me preguntaba? La suma de estos números. Digo, 2 más 3 es 5. Y el factor también que era 5. 5 por 5, 25. Y ahí tengo ya mi resultado. Así es como lo haríamos con el otro proceso matemático. Vamos a ver el siguiente, ¿ya? A ver, aquí en este era 25. Vamos con el siguiente problema. Y recuerden, como les mencionaba, este tema se suele ver en nivelación de carrera. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Miren, este problema es mucho más sencillo. Las edades de 3 personas están en relación 2, 3 y 5. El mayor tiene 25 años. Por lo tanto, el intermedio tiene... Miren que aquí nos está dando el dato, este es mi dato, de quién, con quién relaciona este 25. A ver, les escucho. ¿Con quién relaciona el 25? ¿Con 2, 3, 5, con la suma, la diferencia, con quién? Perfecto, eso relacionamos con el 5. ¿Por qué con el 5? Porque dice el mayor. Y ya tenemos nuestro factor. ¿Cuál es nuestro factor? De 5 para llegar a 25, el factor es 5. 5 por 5, 25. Perfecto. Recuerden nuestra clave. El factor por la pregunta. ¿De quién es la pregunta? El intermedio. ¿Cuál es el intermedio? El intermedio es 3. Por lo tanto, ya tengo aquí mi resultado. 5 por 3 me da 15. Y listo. Entonces, nuestra respuesta es 15. ¿Ya? Recuerden que siempre tenemos que llegar a eso, ¿no? Al factor y a la pregunta. Vamos a ver este problema. Si bien también suelen ponerlo como fracciones, pero si entendemos razones y proporciones, van a ver que es muy sencillo. 2 autos costaron $27,000. Ojo, 2 costaron $27,000. Uno de los, y uno es los 4/5 del otro. ¿Qué significa? El uno costó un valor y el otro 4/5 de ese valor. Hallar la diferencia de los precios de ambos autos. Miren cómo le voy a hacer de manera sencilla. Recuerden qué es lo que yo necesito. El factor y la pregunta. Sí, recuerden siempre eso, el factor y la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, chicos? La diferencia. Ojo, me está preguntando, la diferencia es una resta. Ahora vamos a entender qué significa los 4/5. ¿Qué entenderíamos por esto? El 1 costó 4/5. Miren lo que voy a hacer. Significa que si yo al precio de un auto lo divido en 5 partes, el 1 es el total a 5 partes y el otro costaría únicamente 4. Eso significa 4/5. Las 4 de 5. El más caro cuesta el total, 5 de 5. Y el otro, voy a ponerle de esta manera para entender, 5 de 5 y el otro 4 de 5. Eso es lo que me está dando a entender esto. Entonces, ya, perfecto. ¿Cómo lo puedo interpretar? Mira, el uno costó 5 y el otro costó 4. Es decir, esto de una manera indirecta me está diciendo la razón. El uno es 4 y el otro es 5. Por lo tanto, ojo, este 27,000, ¿qué sería? 4 sería 5 o ¿qué sería? Porque dice, los dos autos costaron 27,000. A ver, les escucho. Ese 27,000, ¿con qué relacionamos? A ver. ¿Qué sería? Les voy a dar opciones. Bueno, ya me escribieron. Ya, vamos a ver. Ojo, que digo, ¿qué sería este 27,000? ¿Es un total? ¿Es una diferencia? ¿Es el valor de un auto? ¿Qué sería?
El total, porque es de los dos autos. Ojo, miren lo que hicimos. El uno cuesta 5 y el otro 4. Es decir, en total, ¿cuánto costaría? ¿Cuántas partes sería el total? 9 partes. ¿Ya? Entonces hay que entenderle este de aquí. Aquí indirectamente nos está diciendo que el uno tiene 4 y el otro 5. Es decir, los dos, si sumamos, vendría a ser un total de 9 partes. Ah, entonces ya tengo aquí mi factor. ¿Cuál ha sido el factor de 27,000 a 9,000? A ver, escriban en el chat o por audio, ¿cuál es el factor? De 27,000 a 9 o de 9 a 27,000. Pueden decirme en miles o simplemente el factor numérico sin los ceros, no hay problema. ¿Cuál sería el factor? ¿Cómo al 9 le hago 27? Perfecto, multiplicando por 3. Recuerden, de 9 a 27 es 3. Miren, ya tengo yo mi factor, que sería ¿cuánto? 3,000. ¿Sí? Mi factor sería de 3,000. Listo. Voy por la pregunta. ¿Qué es la pregunta? La diferencia de los precios de ambos autos. Ojo, un auto costaba 5 y el otro costaba 4. ¿Cuál es la diferencia? De aquí, recuerden que de aquí sacamos de la razón. Siempre la pregunta viene de la razón. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, chicos? A ver, solo el valor de la diferencia en la razón que tenemos. Restamos 5 menos 4, eso me da 1. Y miren que ya tengo la respuesta. ¿Cuánto ha sido la respuesta? 3,000 por 1, 3,000. ¿Sí? Por eso les decía, este problema, entendiéndole por razones y proporciones, era muy rápido o muy sencillo, más fácil que hacerlo como fracción. Voy a repetir ya nuevamente, vamos a entender. Dos autos, ojo, dos autos costaron 27,000. Esto es un total, mentalmente sabemos que esto es un total. Uno es los 4/5 del otro. Digo, ya, perfecto. Dos autos están en razón, 4/5. De esta fracción saqué esto. Recuerden que la razón es una fracción. Ya está, perfecto. Entonces, la razón es 4/5. Hallar la diferencia de entre ambos. La diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 5 menos 4 es 1. Ya tengo un dato. Perfecto. Ahora me falta el factor. Esto es un total. Voy a buscar el total. 4 y 5, el total es 9. Listo, ya tengo. ¿Cuál es el factor ahora? Relación 27 a 9, 3. Pero obviamente, como tenemos en miles, 3 por 1, eso me da como resultado 3. ¿3 qué? 3,000. ¿Sí? ¿De dónde salieron estos 3 ceros? De los ceros de acá. Y listo, ya tenemos que nuestro resultado era 3,000. Vamos con el siguiente. Miren, perfecto, otro. Miren, otro problema como los que ya resolvimos hace un momento. Nuevamente les voy a dejar para que ustedes resuelvan, ¿sí? Y luego revisamos. Miren, la razón es de 3 a 5. El producto es 60. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Vamos a ver. Resuelvan, chicos, y me escriben al chat. Este está más fácil que el que les dejé anterior. Es casi como el primero. ¿Ya? A ver, perfecto. Ya me enviaban la respuesta en el chat. Miren, dice, el producto de estos dos números tiene que ser 60. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, digo. La diferencia entre estos es 2. Perfecto. Mi respuesta tiene que ser múltiplo de 2, es decir, un número par. Descarto dos opciones. Me quedo con estas dos. Perfecto. ¿Cuál es el factor entre 2 y 4? El factor sería 2. Y listo. Vamos a verificar si es esta. Si es esta, perfecto. Si no es, la respuesta sería 8. Entonces, el factor que encontré ha sido 2. Voy a multiplicar 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Perfecto. 6 por 10, ¿cuánto me da? 60. Perfecto, está verificado. 60 igual a 60. Mi respuesta ha sido 4. ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces, ojo que ya tendríamos ahí nuestro valor. A ver, miren, aprovechando, estoy viendo algo, ya voy a verificarlo, quiero comprobarlo, porque miren aquí lo que ocurriría. Nuevamente se repite, ¿no? Ojo que cuando encontramos un patrón podemos luego ya deducir que es que cumple o no.
Si nosotros multiplicamos, ¿cuánto nos da esto? 3 por 5, 15. Si yo divido 60 para 15, eso me da 4. Ya, pero hay que ir, ya, perfecto. Creo que solo es por la suma y la resta. Hay que revisarle bien. Pero nuevamente coincidió, ¿no? ¿Qué habría hecho aquí? Recuerden sacar la raíz, que es 2, bueno, la raíz de 4, que eso me da como resultado 2, y este es el factor. Multiplicábamos esto, que sería 6, multiplicamos que es 10, y listo. ¿Sí? Entonces, pero aquí lo que me preguntaba no era eso, lo que me preguntaba es la diferencia. Entonces, ¿cómo habríamos resuelto ahí? Una vez que ya tengo este 4, saco la raíz cuadrada y 2 y ya tengo mi factor. Entonces, aquí sacábamos la diferencia que es 2 por nuestro factor que es 2. Entonces, ahí sí, 2 por 2, como resultado tenemos 4. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Siguiente. Mire, perfecto. Miren que es problema parecido al que ya hicimos. Ojo, pero no es la misma pregunta. Hallar el costo hallar el costo del auto menos costoso. Hay que leerle bien, ¿no? Entonces, miren, el problema ya sabemos cómo resolverlo. Me estaba dando esto que era un total, ¿sí? Y aquí tengo la razón, ojo, esta es la razón. También debo encontrar el total de 4 y 5, ¿cuánto es? Esto es 9. Por lo tanto, tengo mi factor. ¿Cuál es mi factor? Mi factor sería de 27 a 9, que sería 3000. Sí, ya tengo mi factor que es 3000. Y a esto debemos multiplicar por la pregunta. ¿Cuál hallar el costo del auto menos costoso? ¿Qué número debo utilizar? ¿El 4 o el 5? A ver, les escucho. Con eso ya tenemos la respuesta. ¿Qué número utilizo? ¿El 4 o el 5? A ver. El 4. Perfecto, el número 4, porque me dice el menor, sí, el menos costoso. Y perfecto, ya tenemos 3 por 4, eso es 12, con los ceros, ya sabemos que es 12,000, ¿no? Recuerden que ustedes, si están aquí en la prueba, ya cuando ven 3 por 4, 12 y listo, no van a estar escribiendo todo. Mientras más escriban, más se tardan. La idea es que hagan este cálculo mental. Aquí viene la pregunta. ¿Creen poder resolver este ejercicio mentalmente sin escribir? ¿Sí o no? Ya ahorita lo podrían hacer mentalmente. ¿Qué me dice? ¿O con un poquito más de práctica ya lo podrían hacer mentalmente? A ver, les escucho. A ver, ¿qué me dices, Inés? ¿Consideras que lo Sí, podrías hacer? Sí. Perfecto. Tú, Elsie, ¿qué me dices? ¿Ya lo podrías hacer mentalmente un problema parecido a este? Obviamente con otros datos. Consideraría que sí, pero como son varios datos me puedo confundir, entonces tendría que anotar en un papelito, por ejemplo, 3000 y así Ya, para no confundir. correcto. Ajá, o sea, sí, justamente recuerden que lo que decíamos, sabemos que en estos problemas necesitamos dos cosas. Factor y pregunta, ¿no? Entonces, como tú dices, tal vez yo lo escribiría en el papel o lo que sea, el factor y esto. Mientras tú vas leyendo, ya vas anotando esos datos. Podría ser esa opción. Obviamente, solo le escribes y no haces la operación. La operación la haces mentalmente, ¿no? Porque siempre escribir nos quita más tiempo. Pero obviamente eso mientras vayamos practicando, por eso recuerden que ustedes tienen la aplicación para las operaciones mentales también y anotar únicamente los valores clave que nos pueden servir. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí era 12,000, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver. Vamos con el siguiente. Juan tiene 2 veces lo que tiene Patricio. Si entre ambos tienen $30, ¿cuánto dinero tiene Juan? Vamos a ver. ¿Es un problema de razones? Sí. ¿Por qué? Juan tiene 2 veces lo que tiene Patricio. Juan 2, miren, Juan 2, Patricio sería la referencia, que es 1, el doble, ¿no? Juan 2, Patricio 1. Si entre ambos tienen 30, ojo, al decirme entre ambos, ¿qué operación me está diciendo que hace?
Suma, resta, multiplicación o división. Suma. Perfecto, una suma. Entonces, ¿qué debo hacer? Sumar las razones. 2 más 1, 3. Y aquí ya tengo mi factor. Yo puedo hacerla directamente o acá. ¿Cuál ha sido mi factor, chicos? ¿Cuál ha sido el factor? O sea, el factor es la respuesta, ¿no, dice Juan? Sí, el factor 20. sería esto. Ojo, es el valor que nosotros relacionamos de la razón con el dato que me da. Como me decía la suma, ¿cuánto nos da? 3. El factor sería de 3 a 30. ¿Cuál es el factor? El valor que multiplicamos. Es decir, ¿por qué número multiplicamos al 3 para que se haga 30? Por 10. Por 10. Ya, perfecto. Recuerden nuestra estructura. Factor y la pregunta. Ya tenemos nuestro factor que es 10. Nos pregunta cuánto dinero tiene Juan. Juan, ¿cuánto tenía? ¿2 o 1? 2. 2. Entonces multiplicamos 10 por 2. ¿Y cuál ha sido la respuesta? 20. 20. ¿Sí? Entonces, y ojo, miren que es la misma estructura en estos problemas. ¿A qué se limita este problema? A encontrar, recuerden estos dos números siempre. El factor y nuestra pregunta, que le voy a poner como incógnita o como X. Perfecto. Y luego sí relacionar siempre el dato de las razones respecto a un dato que nos da. Aquí estaba la clave. Ambos. Esto es suma. Juan el doble de lo que tiene Patricio. Tengo que sumar estos dos. Sumamos estos dos y me dio 3. Ya tengo el valor. Este 3 relacionábamos con el dato y ya tengo mi factor. 3 para 30, 10. Perfecto, ya tengo el 10. ¿Cuánto dinero tiene Juan? Juan, ¿cuánto tenía? 2. Y listo. Entonces, a ese es el valor. ¿Sí? Esas son las operaciones. No, mientras más vayamos practicando, van a ver que se les va a hacer muy evidente ciertas cosas y lo van a hacer mucho más sencillo. Pero para eso tenemos que ir practicando. Porque ya luego vemos que los problemas son muy repetitivos y las operaciones pues ya se nos vuelven mucho más sencillos. Listo, entonces la respuesta era 20. ¿Sí? Vamos a ver. Siguiente. Miren, este de aquí es mucho más sencillo. Las edades de 3 personas están en relación 1, 4, 7. El del medio tiene 24 años. Perfecto, leímos eso y ya tengo el factor. A ver, Inés, ¿cómo calculamos el factor? ¿El 24 con quién relacionamos? ¿A Con quién las dice 3 que... personas. A ver, ¿a quién dice que pertenece este 24? O el 4. Al 4, correcto. Entonces, de aquí, mire, de aquí ya tengo. ¿Cuál ha sido el factor? Recuerda la estructura, el factor y la pregunta. ¿Cuál es el factor, Inés? 4. 4 para llegar a 24. 20. No, multiplicación. Recuerda, siempre el factor es la multiplicación o divide 24 para 4. A 6, ¿no? 6 por 4, 24. No te olvides, siempre el factor es una multiplicación del dato, de la razón respecto al dato que te da. Siempre es ese de ahí. Encontramos el valor que tú estás multiplicando para transformar a tu dato real. Vamos ahora sí con la pregunta. La pregunta dice el mayor tiene. Por lo tanto, ¿qué valor escribo acá, Inés? El mayor tiene 7. Correcto, el mayor es 7. ¿Sí? Y listo. Entonces recuerda siempre factor, pregunta. El factor lo calculamos en función del dato que me da y uno de los valores al que corresponda. Como aquí me decía el del medio, de aquí relacionábamos el medio. 24 para 24 a 6. Y luego la pregunta que me dice el mayor. Entonces el mayor es 7 partes. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto era, Inés? 6 por 7. 42. Y listo. Mira, de nuevo este problema. A ver, les voy a poner en pausa, lean bien el problema y ya van a resolver, porque son los mismos datos. Lo que cambia es la pregunta.
Ya les pongo un momento en pausa para que lo resuelvan y me envíen al chat. A ver, decíamos dos autos. Ojo, dos autos. Esto es el total. Uno es los 4/5 del otro. Es decir, esto es la razón. Como me está dando un total, también encuentro el total, que sería 9. Por lo tanto, el factor de 9 a 27 es 3. Voy a dejarlo solo como 3 para no escribir mucho. Hallar el costo del auto más costoso. ¿Cuál es más costoso? El de 5. Y listo. 3 por 5 es 15. Y listo. Entonces ya tenemos nuestra respuesta, que es 15,000. Recuerden que mentalmente nosotros sabemos que aquí hay los 3 ceros, que tendríamos que incluir los 3 ceros. Yo sí no les recomiendo que escriban todo, porque es pérdida de tiempo. Escribir los 3 ceros les quita tiempo. Y en esta prueba sí necesitamos. Cada segundo va a contar mucho. Entonces solo escribiría 3 por 5, 15 y listo. La única que tiene 15 es la primera opción. Ya tenemos la respuesta, que es 15,000. Listo, a ver, siguiente problema. Ya, vamos a analizarlo. Les voy a dejar también que analicen, envíen la respuesta y luego lo resuelvo. Y van a ver que este de aquí es mucho más sencillo de lo que parece. En estos problemas muchas veces nos quita tiempo los textos largos, pero la resolución es sencilla. Entonces, a ver, póngale la mayor atención posible y luego hacemos la corrección. Me envían en el chat, chicos. A ver, vamos a analizar este problema, ¿ya? Pondrán atención. Dice, en una elección en la cual participaron 180 personas, participaron 180. Este es un total. Sí, este es un total. Los votos a favor de los candidatos A y B están en relación 2-3. Miren, tengo candidatos A, tengo candidatos B. Dice que los A son 2, los B son 3. Dice, los votos a favor de B y C en relación 3 y 5. Aparece otro candidato que es el C. B era 3, B también es 3 y nos dice que C es 5. Ya tengo el total. Perfecto. Si todos los votos fueron válidos, miren que aquí me daba un total. Ojo, esto era un total. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el total también de las razones. 2 más 3, 5 más 5, 10. Perfecto. Ya tengo mi total. ¿Cuál era el siguiente paso? Recuerden, a mí lo que me interesa es el factor por la pregunta. Factor por la pregunta. Vamos a encontrar el factor. Sí, voy a ponerlo acá. ¿Cuál sería el factor? Tengo que el total es 10 y el total es 180. ¿Cuál es el factor, chicos? De 10 para 180. ¿Cuál ha sido el factor? Perfecto, eso sería 18. ¿Sí? De 180 para 10, elimino un 0 y me da 18. Perfecto. Ahora sí la pregunta. ¿Cuántos votaron a favor del candidato que obtuvo mayor puntaje? ¿Cuál de los 3 candidatos tuvo mayor puntaje? ¿Y cuánto tuvo? ¿Cuál sería el valor? ¿Qué nos decía? 2, 3 y 5. Él me pide el mayor es 5. Perfecto. Y ya tenemos la respuesta. 18 por 5. ¿Recuerdan el truco de multiplicar por 5? Saco la mitad y aumento un 0. La mitad de 18 es 9. Aumento un 0, 90. Y ya tenemos nuestro resultado, que ha sido 90. Ojo con esto. Miren, hasta ahí ya está resuelto. Este problema lo podía deducir incluso de otra manera. Miren, voy a regresar a este cuadrito que hicimos acá. Me decía que los votos tuvieron 2, 3 y 5. El total es 10. Perfecto. Como me pregunta del que más tuvo, el que más tuvo tengo 5. A ver, quiero ver su razonamiento. ¿Qué relación existe entre el 5 y el 10? ¿Cuál es la relación entre el 5 y el 10? ¿Qué podemos decir? ¿Es qué cosa el 5 del 10? A ver. La mitad. Perfecto, la mitad. Entonces yo puedo decir el candidato C tuvo la mitad de los votos. Por lo tanto, si hubo 180 votos, ¿cuánto es la mitad de 180? ¿Cuánto es la mitad de 180?
también nos da 90. Así es como yo lo podía también razonar. Obviamente no es que nos ahorramos tanto, ¿no? Nos ahorramos multiplicar 18 por 5, porque es más fácil sacar la mitad de 180. Pero miren que la clave estaba aquí en este razonamiento. Y siempre llegamos a lo mismo. Al factor por la pregunta. ¿Sí? Recuerden que en razones y proporciones vamos a llegar a eso. Al factor y a la pregunta. Vamos con el siguiente. Ya, a ver. Perfecto. Les voy a ver. Igual, analicen, chicos, lean bien. Me envían la respuesta y lo analizamos acá. Listo, a ver, vamos analizando. Este problema muchas veces se lo hace como un sistema de ecuaciones, pero vamos a ver qué podemos hacerlo por proporcionalidad. Una empresa ganó $30,000 en 3 años. Ojo, este es un total, ¿ya? En el segundo año ganó el doble de lo que había ganado en el primer año. Entonces voy a poner de esta manera, voy a ponerles así mismo, como A, como B y como C, o sea, año 1, 2 y 3. Les voy a poner de esta manera para no confundirnos en números. Dice que en el segundo año había ganado el doble del primero. Entonces, entonces en el A ganó 1, en el B el doble, ¿ya? Porque eso me dice, ganó el doble de lo que había ganado el otro. Entonces, si a este le pongo 1, acá le pongo 2. Y en el tercero ganó tanto como en los 2 años anteriores. ¿Qué entenderíamos como ganó tanto como en los otros 2? Es decir, el C es la suma de los anteriores. 1 más 2, 3. ¿Ya? Y ya tengo mi proporción. 1, 2 y 3. Y listo. Como acá nos dio un total, yo debo encontrar también el total. ¿Cuál es el total de esto? 1 más 2, 3. Más 3, 6. Perfecto. Entonces, recuerden lo que yo necesito, el factor y la pregunta. ¿Cuál es el factor? Relacionen. No con todo. Busquen cómo hacerlo sencillo. Miren, yo aquí trabajaría con el 30. ¿Cuál es el factor de 36? O sea, de 6 para llegar a 30. ¿Cuál ha sido el factor? ¿Por qué número multiplicamos al 6 para transformarle en 30? Ya, perfecto. Eso sería 5. Ya tengo mi factor. Voy a la pregunta. ¿Cuál fue la ganancia del primer año? El primer año era el A. ¿Qué número le habíamos puesto? 1. Y listo. 5 por 1, 5. Recuerden que trabajábamos en miles. Por lo tanto, mi respuesta ha sido 5,000. ¿Sí? Y ya tenemos el resultado. ¿Sí ven que es el mismo procedimiento básicamente para todos? ¿Ya? Vamos a ver. Miren, este de acá también. Listo. Este problema es similar a unos que hemos hecho, ¿ya? Analícenlo, me envíen la respuesta y lo resolvemos. A ver, dice, en una encuesta, encuestadas 584 personas total, se obtuvo el resultado siguiente. Por cada 3 personas que toman o que beben Coca-Cola, 5 toman Coca-Cola. Esta es la razón. ¿Cuál es la razón? 3 a 5. Sí, esa es la razón. 3 a 5. ¿Listo? Dice, si estas personas toman solo dichas gaseosas, ¿cuántas toman Coca-Cola? Inca-Cola. Miren que aquí ya está. Recuerden nuestro valor. El factor por la pregunta. Inca-Cola. ¿Cuáles eran Inca-Cola? 5 toman Inca-Cola. Listo, entonces ya tengo mis 5 acá. Necesito mi factor. ¿Cómo encontramos el factor? ¿Qué me preguntaba? El total me decía, porque este es el total y yo tengo aquí el total. Entonces, el total de 3 y 5 me da 8. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es dividir 584 para 8. Esta sería la parte más complicada del problema. ¿Cuánto es 584 dividido para 8? A ver, ¿cuánto les da eso? Miren, recuerden que les decía, yo busco un factor de 8 que sea cercano al 58. Para mí se me viene a la mente el 7.
7 por 8, 56, por lo tanto me sobra 2, es decir, 24. Digo, ¿cuánto era acá? 7. ¿Sí? 7 por 8, 56 y me sobraba 24. 24 para 8 a 3. Y ya tengo mi respuesta que es 73. Ahora sí vamos a multiplicar 73 por 5. 5 por 3 es 15, llevo 1. 5 por 7, 35 y 1, 36. La respuesta, 365. ¿Sí? Obviamente aquí, como les digo, lo más complicado de este problema era esto. Dividir 584 para 8. Eso sería lo más complicado de este problema. Ya esa es la forma de hacerlo. Si quiero hacerlo por fracciones, también puedo hacerlo. ¿Cómo lo haría? 584, que es mi total, por lo que me pregunta. ¿Qué es lo que me pregunta? Inca Kola. Inca Kola son 5. Dividido para el total. ¿Sí? Porque ese es un total. ¿Cuál es el total? 5 y 3. Entonces el total es 8. Es decir, yo debería calcular esto. A la final es el mismo cálculo, ¿no? Pero es la forma como yo lo planteo. Entonces yo debería multiplicar 584 por 5 y dividir para 8. Obviamente, si estamos en calculadora, eso es muy sencillo. Digo, 584 por 5 dividido para 8 me da 365. Entonces, ojo con eso. Miren que lo más complicado, la división. ¿Que nos pueden poner divisiones de ese tipo? Sí nos pueden poner. ¿Sí? Por eso es importante que dominemos bien las multiplicaciones. Vamos a ver. Siguiente. Siguiente dice, en una elección, ya, perfecto, es un problema idéntico al que hicimos ya de las elecciones. A ver, chicos, analícenlo y envíen la respuesta. Miren que ya hicimos, obviamente con otros datos, pero es el mismo problema. Me envíen la respuesta al chat. Listo, a ver, dice, en una elección en la cual participaron 360 personas, es nuestro total, los votos a favor de los candidatos A y B están en relación 1-3. Los votos a favor de B y C, 3-6. Es decir, hay 3 candidatos y tenemos 1, 3 y 6 las razones. Si todos los votos fueron válidos, ¿cuántos votaron a favor del candidato que obtuvo el mayor puntaje? Perfecto. Me pregunta del mayor. Nuevamente, el factor y la pregunta. La pregunta es 6. Ya tengo mi primer dato. Necesito el factor. Vamos a sumar. Como tengo un total, me está dando un total, necesito también mi total. 1 y 3, 4 más 6, 10. Perfecto, tengo 10. ¿Cuál es el factor de 10 para llegar a 360? Eso es 36. Y multiplicamos, recuerden, 36 por 6. Y bueno, aquí estas son muy pequeñas. Esta de aquí muy pequeña. Este de acá también. Y eso también muy pequeña. A simple vista es muy pequeño. Pero vamos a hacerlo. 6 por 6, 36. Llevo 3. 6 por 3, 18 y 3, 21. La respuesta, 216. ¿Sí? Respuesta, 216. A ver, vamos con el siguiente. Ya, este de aquí es más sencillo. Resuélvanlo, me envían en el chat, ya, y vamos revisando la respuesta. Recuerden que al final de la clase igual el test está habilitado las veces que ustedes desean para que vayan practicando. ¿Sí? Entonces, a ver, resuelvan chicos, por favor. Listo, a ver, me enviaron ya la respuesta. A ver. Mentalmente, en proporciones sabemos que es factor y pregunta. Las edades de 3 personas están en relación 2, 5, 8. El mayor tiene 56. Me está dando del mayor. ¿Cuál es el factor? 8 para 56 a 7. 7 por 8, 56. Ya tengo mi factor. Voy a la pregunta. El menor tiene 2. Por lo tanto, 7 por 2 me da 14. Y listo. Ese era todo lo que teníamos que hacer en este problema. Carlos tiene, bueno, esto lo voy a hacer, ya hicimos algo parecido. Carlos tiene 3 veces lo que digo. Carlos tiene 3 de lo que tiene Diego, 3 y 1.
Si entre ambos, ojo, entre ambos, es decir, la suma, 3 más 1, 4. Voy a encontrar el factor, recuerden, 4 para 80 o 80 dividido para 4. El factor ha sido 20. Perfecto, ya tengo mi factor. ¿Qué debo multiplicarle al factor? La pregunta. ¿Cuánto dinero tiene Diego? Diego me dice que tiene 1. 20 por 1 me da 20. ¿Sí? Y listo. Vamos a ver siguiente. Ah, miren, otro de las multiplicaciones. A ver, este ya los dejo para ustedes. A ver, resuelvan y luego revisamos. ¿Ya? A ver, decía, dos números están en razón 3 a 5. El producto de ellos es 60. ¿Cuál es la suma? Entonces recordemos, lo que me está diciendo la suma. Esa es la pregunta. 3 más 5, 8. Ya, entonces ya tengo mi valor, me falta el factor. Además de eso, yo les dije, si ya tengo 8, significa que mi respuesta es un múltiplo de 8. 7 descarto, 11 descarto, 4 descarto. Por lo tanto, la única posible era 16. Vamos a comprobar. Para encontrar el factor relacionamos los dos. 16 para 8 sería a 2. Vamos a verificar. Esto sería 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. Al multiplicar estos dos números me dice que debe darme 60. 6 por 10, 60. Verificado que la respuesta es 60. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Miren que en este caso, solo con basarnos en que la respuesta era múltiplo de 8, ya teníamos la respuesta. La otra forma les decía que ustedes de aquí multipliquen, ¿sí? Y por eso es lo que les decía que hay que tener cuidado, ¿no? 3 por 5, 15. 60 para 15 es a 4. A este 4 yo debo sacarle la raíz. Raíz de 4 me da 2. Este 2, ¿qué significa? Es el factor. Nuevamente, es el factor. Y luego yo multiplico por la pregunta. Esta operación nos sirve para encontrar el factor. ¿Cuál es la suma? Dice. La suma 3 y 5 es 8. Y ahí sí, 2 por 8 me da 16. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. En este caso, como vimos, más fácil era por razonamiento lógico. Al ver que la suma era 8, por lo tanto, la respuesta era múltiplo de 8. Y con eso ya teníamos la respuesta sin necesidad de hacer muchos cálculos. Ya, perfecto. A ver, analicen este problema, léanlo, no es complicado, ¿sí? Y me envían la respuesta al chat y lo revisamos. Dice, para los ganadores de los 100 metros planos masculino de las Olimpiadas Tokio 2020 más 1, se dispone de un premio que asciende a 900,000. Esto es un total. Para los ganadores se reparte el premio de la siguiente manera, 5, 3 y 2. Para ganador de medalla de oro, plata y bronce respectivamente. ¿Cuántos miles de dólares gana la medalla de oro? Pues aquí ya tengo mi pregunta. Medalla de oro es el que más recibe, es decir, 5, y necesito mi factor. Lo que me está dando es un total, por lo tanto necesito también un total. 5 más 3 es 8, más 2 es 10. Perfecto, tengo 10. 10 para encontrar el factor con el dato que me da de 900 sería 90. ¿Sí? Y ahora sí multiplicamos. 5 por 9 es 45. Aumento un 0 y eso me da 450. ¿Sí? Correcto. Me enviaban en el chat que la respuesta era 450. Perfecto. Vamos a ver, siguiente. Miren, esto de acá ya lo hemos hecho varios. Resuelvan, me envían en el chat y lo comprobamos. A ver. Dice, Carlos tiene 3 veces, ojo, Carlos 3 veces lo que tiene Diego. Entre ambos tienen 80. Entre ambos 3 y 1, 4. 80 para 4 nos da un factor de 20. Sí, 80 para 4 es un factor de 20. Y vamos a multiplicar
por el que nos pregunta. Dice, ¿cuánto más? Ojo, miren la pregunta. ¿Cuánto más dinero tiene Carlos que Diego? No nos pregunta ni de Carlos ni de Diego, sino la diferencia entre lo que tiene Carlos y lo que tiene Diego. Aquí estaba la clave en este, porque no pregunta ninguno de los dos. Puedo calcular de ambos y luego restar, o más fácil, la diferencia entre 3 y 1 sería 2. Por lo tanto, 20 por 2, 40. Esa es la forma rápida. Ah, pero si quiero hacerlo, digamos, con un paso más, calculo lo de Carlos, 20 por 3, que sería 60, y Diego, que sería 20 por 1, que sería 20. Como me pregunta cuánto dinero tiene más, es decir, la diferencia, resto. 60 menos 20, eso me da 40. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, miren que no preguntaba ni de Carlos ni de Diego, sino la diferencia entre ambos. De forma rápida, puedo calcular la diferencia, esa es la pregunta. Siempre digo, el factor por la pregunta. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Entonces, este tenía un pequeño truco, por así decirlo, o algo para en donde nos podíamos equivocar. Pero bueno, en el chat también sí vi que me enviaron que la respuesta era 40. Ya, miren, nuevamente un problema de la, no sé si es, creo que no es el mismo, bueno, analícenlo. Ah, sí, no es el mismo porque la pregunta es distinta. El enunciado es el mismo, la pregunta es distinta. Me envían la respuesta en el chat, chicos. Continuar. A ver, para los ganadores de los 100 metros planos masculinos, se tiene un premio de 900,000, es nuestro total. Para los ganadores se reparte de 5, 3 y 2. Como me debe un total, veo el total, 5 y 3 son 8, más 2 son 10. Y ya tengo mi factor de 10 para 900, sería 90. Tengo mi factor. Voy por la pregunta. ¿Cuántos miles de dólares recibe el ganador de la medalla de bronce? El de la medalla de bronce es el final, el que menos recibe. El que menos recibe es 2. Por lo tanto, multiplico 90 por 2 y eso me da un resultado de 180. ¿Sí? Tenemos resultado de 180. Perfecto. Ya, muy bien. Vamos con este que ya lo hemos resuelto. Las edades de 3 personas están en relación 2, 5, 8. El mayor 56. Por lo tanto, el factor sería 7. Ya tenemos nuestro factor de 7. El intermedio es 5. Por lo tanto, 7 por 5 nos da 35. Si ven estos de acá, ya luego son muy repetitivos y podemos resolverlo de una manera muy rápida. A ver, nuevamente este de aquí, bueno, los voy a hacer yo, este de acá rápido, lo hemos hecho ya algunos. Juan tiene 2 veces lo de Pedro, Juan 2 veces lo que Patricio, perdón. Si entre ambos tienen 30, entre ambos, 2 y 1 es 3. Divido 30 para 3 y eso me da 10, que es mi factor. Pregunta, ¿cuánto dinero tiene Patricio? Patricio era 1, por lo tanto, 10 por 1, que vale 10. ¿Sí? Siguiente pregunta, nos dice, en una fiesta hay 12 hombres. La razón entre mujeres y hombres que hay en la fiesta es de 2 a 3. ¿Cuántas personas hay en la fiesta? Analícenlo, envíen la respuesta al chat y luego corregimos. Ok, vamos a ver. Ya, en una fiesta hay 12 hombres. Ojo, 12 hombres. La razón entre mujeres y hombres que hay en la fiesta es 2 a 3. Mujeres, hombres. Aquí tengo para encontrar mi factor. Hombres con hombres, entonces 12 para 3 es a 4. Ya tengo mi factor. ¿Cuántas personas hay en la fiesta? Las personas vendría a ser la suma de hombres y mujeres. 2 y 3, 5. Y listo. 5 por 4, que me da 20. Muy bien, correcto. Ya, muy bien. Vamos a ver. Este creo que lo hicimos en la clase que vimos, ¿sí? A ver, analicen, resuelvan, me envían la respuesta al chat y corregimos.
Ok, vamos a revisarlo. Dice, los lados de un triángulo están en razón 1, 3 y 5. El perímetro del triángulo es 72. Debemos recordar que el perímetro es la suma de los lados, es decir, esto es un total. Por lo tanto, necesito el total. 1 y 3 son 4, más 5 son 9. Por lo tanto, el factor de 9 a 72 sería 9 por 8, 72. Pregunta, encuentra la longitud del lado mediano. El lado mediano es 3. Entonces, por lo tanto, 3 por 8 me da 24. ¿Sí? Entonces, ojo, 3 por 8, 24. ¿Sí? No se olviden siempre el factor por lo que me pregunta. ¿Ya? Vamos a ver. Siguiente. Tenemos, a ver, bueno, estamos en la 24 de la 43. Ya, vamos a, voy a hacerle esto de aquí, ya hemos hecho parecido. Dice, entre Julio y Juan tienen juntos 72. Lo que tienen ambos es directamente proporcional a 5 y 3, respectivamente. Entonces 5 y 3, eso es 8. Para el total, que es 72, el factor sería 9. Pregunta, ¿cuántos dólares tiene Julio? Entre Julio y Juan, lo que tienen proporción, Julio y Juan. Julio es 5, por lo tanto, multiplico 9 por 5, que nos da 45. Y listo, ya tenemos la respuesta. Siguiente. A ver, vamos a hacer. Este de aquí les dejo otro que hagan y con eso finalizaríamos. Las edades de 3 personas están en relación 2, 5, 8. El mayor tiene 56. Por lo tanto, el factor sería 7. 7 por 8, 56. ¿Cuál es la diferencia de años entre el intermedio y el menor? Ojo, diferencia intermedio y menor. 5 menos 2 sería 3. Por lo tanto, 7 por 3 me da 21. ¿Sí? Vamos con la última. Vamos a ver la última pregunta para revisarla. Ya dice, Carlos tiene 40 años y Toño tiene 15. Vamos a ver, analicen, me envían la respuesta y revisamos. Resolverlo. Vamos a hacerlo por razonamiento lógico. A ver. Miren, dice, Carlos tiene 40, Toño tiene 15. ¿Dentro de cuántos años la edad de Toño será los 4/9? Es decir, si nosotros tenemos 15 sobre 40, dentro de un tiempo, esto tiene que ser 4/9. Entonces, ¿cómo puedo interpretar yo esto? Digo, dentro de ciertos años, la edad de él será un múltiplo de 4 y la edad del de acá será múltiplo de 9. Voy a basarme solo en eso. Voy a utilizar, aquí necesariamente voy a hacer con respuestas. Digo, voy a utilizar 5 años. ¿Qué ocurriría? Si yo sumo estos 5 años, ¿cuánto tendría? Voy a ponerlo esto acá. 15 más 5 sería 20. Y digo, ¿20 es múltiplo de 4? Sí, hasta ahí voy bien. Y luego estos 5 años al 40. 5 por 5 más 40 sería 45. 45 es múltiplo de 9 también. Vamos a ver si es que tienen el mismo factor. Es decir, ¿cuál es el factor aquí? 4 para 20 sería 5. 5 por 4, 20. 5 por 9, 45. Comprobado que mi respuesta sería 5 años. Si yo le pruebo con 4, miren, ¿qué me quedaría? 19 y abajo me quedaría 44. 19 no es múltiplo de 4. ¿Sí? Y 44 no es múltiplo de 9, descartado. Lo mismo pueden hacer con las otras opciones y no les va a cumplir. Entonces aquí necesariamente, o sea, bueno, para que se haga más sencillo, podemos hacerlo por opciones de respuesta. ¿Sí? Listo. Entonces con esto finalizamos el día de hoy y nos veríamos el día de mañana. Voy a tratar de dejarlo habilitado esto para continuar en la pregunta que nos quedemos, pero que no se me cierre. Caso contrario, pues tendríamos que ir resolviendo los que no hemos hecho el día de hoy, ¿ya? Nos vemos el día de mañana, chicos. No se olviden, tienen el simulador que está habilitado. Pueden hacer las veces que ustedes deseen. Con lo que hemos visto prácticamente ya hemos visto todos los problemas de esta forma. Van a haber cambios por ahí uno que otro, pero en teoría se resuelve de la misma manera. Entonces nos vemos, chicos.